Trasladar la realidad que vemos a nuestro alrededor diariamente en 3 dimensiones a un plano de un cuadro, de una pintura en 2 dimensiones, no es fácil, porque siempre al final le falta una dimensión, le falta esa dimensión de profundidad que es la que están buscando todos los artistas, todos los pintores de todas las épocas. ¿Qué es lo que falta? Porque todavía no lo hemos conseguido. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué no conseguimos esa profundidad? Bien, pues de eso vamos a tratar este videoprograma. Veamos. La realidad es que no pintamos como vemos, porque nosotros tenemos 2 ojos y vemos con 2 ojos. Es decir, cada ojo tiene un cono de visión de aproximadamente 60 grados, tiene una línea de visión que coinciden en un punto, que es el punto donde se ve nítidamente, y el resto no se ve nítidamente, el resto se ve desdoblado. La prueba es muy fácil, solamente tenéis que poneros un dedo delante de la vista, así como estoy haciendo yo, un dedo delante, y mirad el dedo. Observaréis que todo lo que está detrás del dedo, sin dejar de mirar el dedo, todo lo que está detrás aparece desdoblado. Y si enfocáis la vista a lo que hay detrás, lo que aparece desdoblado es el dedo. ¿Por qué? Pues porque nuestra visión no es solamente con un ojo, sino con 2. Por consiguiente, deberíamos de pintar con 2 perspectivas cónicas, no con una como se está haciendo siempre. Es precisamente estas 2 perspectivas los que dan la sensación de profundidad. La prueba es muy fácil. Solamente tenéis que hacer taparos un ojo e intentar llegar a algo. Veréis que no os resulta tan fácil como cuando lo hacéis con los 2 ojos. Cuando tapáis un ojo, vais a llegar a la punta de un lápiz o del micrófono y no es lo mismo, te pasas, te llega, no es lo mismo que cuando lo haces mirando con los 2 ojos, porque los 2 ojos, la visión de los 2 ojos, es lo que te da la profundidad. Por consiguiente, si pintamos solamente con una perspectiva, es como si viéramos con un ojo y se nos pierde esa tercera dimensión, que es la que se produce cuando estamos viendo con las 2 perspectivas, con los 2 ojos. Se atribuye a Filippo Brunelleschi, un arquitecto del Renacimiento, la invención de la perspectiva. La perspectiva no deja de ser un trampantojo científico, es decir, es un artilugio geométrico por el cual pues pintamos en un plano una sensación de profundidad, utilizando esta perspectiva que definió en su momento Filippo Brunelleschi. Y luego otros muchos pintores pues fueron evolucionando, porque ya desde la antigüedad clásica pues ya se estaba intentando conseguir eso, porque es un intento de toda la humanidad desde siempre, desde los egipcios, que pintaban bastante plano, pasando luego por los romanos, que ya empezaban a introducir un poquito la perspectiva, como podemos ver en este cuadro, y llegando ya al final a la Edad Media, pues no se preocupaba tanto de la perspectiva, porque lo importante era una representación, no de la realidad, sino una representación idealizada casi siempre de cosas divinas y cosas religiosas. Pero se llegó al Renacimiento, en el cual se expresó un Renacimiento clásico, y un Piero della Francesca, Mantegna, el mismo Brunelleschi, pues se empieza a tener otra visión de la perspectiva y se empieza a avanzar. ¿Y cuál fue cuando salió la perspectiva ya bien definida como la hemos conocido hasta ahora? Podemos poner el cuadro de Rafael de la Escuela de Atenas como quizás de lo más representativo, con su perspectiva esa de fondo de la bóveda. Canaletto, Frangélico, y luego ya se va evolucionando, se pasa ya a los siglos XVI, XVII, XVIII, la perspectiva va evolucionando. Tenemos al incomparable Diego Velázquez, que emplea su perspectiva y de un modo muy sutil. Y terminamos en Picasso, que ya Picasso no utiliza, estoy simplificando lógicamente, pero sería
muy prolijo enumerar aquí toda la historia de la perspectiva dentro de la pintura. Pero como ejemplo podemos poner a Picasso, porque Picasso ya introduce ya no solamente un punto de vista, sino varios puntos de vista. Y claro, el cuadro le resulta tan complicado que tiene que simplificar en líneas geométricas, por eso al final termina haciendo lo que termina haciendo. Ya no introduce una perspectiva, sino varias perspectivas, varios puntos de vista. Como vemos, la historia de la pintura es siempre un intento de reproducir de alguna manera todo lo que vemos, la realidad que vemos en 3 dimensiones, en un cuadro de 2 dimensiones. Y creando un artificio, un trampantojo científico para representar esa dimensión que nos falta. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Lo que yo creo que está sucediendo es que no se ha avanzado en el estudio, en el trabajo de lo que hemos denominado el realismo visual. ¿Qué es el realismo visual? Pues pintar como se ve, es decir, con 2 ojos, es decir, con 2 perspectivas, no una sola. Aquí tenemos varios ejemplos de realismo visual que podéis ver que se está trabajando con 2 perspectivas. Por ejemplo, este cuadro en el cual se enfocan los puntos de vista, es decir, donde las 2 líneas de visión de cada ojo inciden, ese es lo que se ve más nítido y lo demás se ve duplicado. En este, por ejemplo, es en los cuadrados que están en el primer plano. En este, en cambio, es en la taza de café y el azucarero. En este otro, titulado Desde mi terraza, es el punto principal, el foco se centra en el pilar del centro, mientras que todo lo demás se ve pues desdoblado y difuminado, porque no es solamente la cuestión del desdoblamiento, sino también el enfoque, es decir, cuando los objetos se alejan, pues no se enfocan de la misma manera que el objeto que se está enfocando directamente. Podéis observar cómo todos los objetos que están tanto en el fondo como en primer plano, a izquierda o derecha del objeto que se enfoca, que es el pilar del centro, pues aparecen desdoblados y difuminados. Aquí tenéis otro ejemplo en el que el foco de visión pues se centra en el primer plano, en ese volumen poliédrico de hormigón que se expresa en el primer plano, mientras que el fondo se ve desdoblado. Igual vemos también en este cuadro que es un mural donde los 2 personajes de la derecha están desdoblados, porque están en un primer plano, y hay pequeños detalles como este, por ejemplo, de las jarras que están aquí sobre este dado de piedra, o estos 2 animalillos que se están peleando, que están también desdoblados porque el foco se centra en el apóstol que está sentado. Naturalmente que este realismo visual, es decir, pintar con doble perspectiva, pues le queda mucho camino, mucha trayectoria, porque todavía no se ha conseguido lo que se pretende, que es dar esa sensación de profundidad, introducir en el plano del cuadro la tercera dimensión que existe en la realidad que vemos en el mundo físico. No se ha conseguido todavía, pero hay que seguir trabajando porque al final es el intento, yo pienso, más interesante que puede hacer un artista hoy en día y que están haciendo todos los artistas en la pintura a lo largo de todas las épocas. Es muy difícil porque pintar con doble perspectiva no es lo mismo que pintar con una. Tienes que hacer dobles perspectivas, superponer, definir lo que está nítido sobre lo que está duplicado. Es difícil. Y luego fundir esas imágenes, porque al final no olvidemos que quien ve no son los ojos, es el cerebro. Esto lo que es el que funde las imágenes y el que te dice lo que eso representa, con una sensación de realidad mayor o menor, según el artista y según el arte con lo que se haya hecho ese trabajo. Quien es maestro y sensacional en esto es Diego Velázquez. Diego Velázquez para mí es uno de los mayores artistas en la pintura, bueno, para mí y para casi todo el mundo, pero quiero que os deis cuenta de cómo solucionaba él los pequeños detalles. Él tiene, por ejemplo, en las Meninas, un gran magistral cuadro, lo ve uno, y uno ve las Meninas y dice, bueno, qué realismo, que parece que está ahí, es realista, hay profundidad y tal.
Y sin embargo está pintado con 4 trazos, con 4 pinceladas magistrales. Si nos fijamos en los detalles podemos ver, por ejemplo, cómo están dibujados los trajes, cómo están definidos y son manchas la mano de la infanta, cómo están las flores, cómo están definidos. Es decir, pues todo. No pintaba de una manera hiperrealista, definiendo totalmente hasta en el último centímetro, en el último milímetro, la sombra, el detalle, el dibujo. No, eran manchas. Pero sin embargo, cuando se ven en su conjunto, pues la sensación que te da es de un realismo impresionante. Es decir, porque el cerebro capta la idea, no es el dibujo, el hiperrealismo que se está poniendo de moda y que, bueno, muchos pintores pintan así, sino la mancha que el cerebro identifica como una mano, como una flor, como un vestido. Desde luego que pintar con 2 perspectivas pues es algo más complicado, no tanto como el intento de Picasso de pintar con muchos puntos de vista, con muchas perspectivas, pero sí es más complicado que pintar con una sola perspectiva. Y además hay que tener en cuenta que el cuadro visto así no es un relato, no es una historia que tú vayas viendo de un sitio a otro como es con una perspectiva, es como una historia que se puede narrar con los dibujos, con las partes de la pintura. El cuadro de realismo visual, hecho con 2 puntos de vista, con 2 perspectivas, que se centran en un detalle, en un punto, en algo que se ve nítido, es un instante plasmado. Ese cuadro no tiene sentido como una narración, sino solamente como un punto de vista en un momento determinado de la realidad. Es decir, ese cuadro no se tendría que ver, sino simplemente atendiendo al punto de vista que es donde el espectador se debe de enfocar, porque así es como el cuadro se ha pintado, con esa idea, con ese detalle que es lo que realmente se quiere resaltar en esa pintura. Bueno, es muy difícil, yo lo sé que es muy difícil, pero bueno, vamos a buscar a ese pintor, entre todos vosotros, igual alguno se anima, que sea capaz de seguir el camino evolutivo de la pintura y de un paso más allá de Velázquez, incorporando esa tercera dimensión, que es la que nos falta, y bueno, pues eso sería todo un logro y que todavía no está conseguido. No desesperemos, algún día alguno de vosotros nos dará esa sorpresa y estaremos todos encantados. Y esto ha sido todo, amigos. Si queréis hacer algún comentario o alguna propuesta, pues yo os lo agradeceré. Espero que el vídeo os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Paz y bien.